Hola, soy Beatriz Artigas, soy internista, trabajo en urgencias del Hospital de Tarrasa y en esta píldora quiero hablaros sobre la cardioversión eléctrica en urgencias. La cardioversión eléctrica es una estrategia dirigida al control del ritmo cardíaco mediante la liberación de energía que pretende despolarizar simultáneamente la mayoría de las células miocárdicas, llevándolas posteriormente a un momento de reposo, a un periodo refractario prolongado en el que se evite la propagación del impulso que ya está en marcha, que mantiene la arritmia y permita al nodo sinusal recuperar el control. A diferencia de la desfibrilación, la cardioversión eléctrica debe ser sincronizada con la actividad eléctrica cardíaca en un paciente con pulso y debemos adecuar la energía a las características del QRS y del paciente. ¿Qué significa sincronizada? Que ese impulso debe dirigirse a un momento concreto del ciclo cardíaco, evitando el periodo vulnerable, es decir, unos milisegundos antes y después de la cúspide de la onda T, en la que un estímulo lo suficientemente intenso podría desencadenar una despolarización, en un momento en que las células todavía no están completamente preparadas para ello, y desencadenar así una fibrilación ventricular. La cardioversión eléctrica es el tratamiento de elección para las taquiarritmias en un paciente inestable que presenta signos adversos potencialmente mortales. ¿Qué significa esto? Situaciones de shock. Y no me refiero solamente a una hipotensión, sino a un paciente realmente afectado, un paciente pálido, diaforético, con compromiso de la perfusión periférica, con disminución del nivel de conciencia, con angor, con insuficiencia cardíaca. En este paciente, lo antes posible deberíamos utilizar una cardioversión eléctrica. Pero cuidado, siempre deberíamos plantearnos, ¿esta inestabilidad realmente es por la arritmia? Dudar de esto cuando la frecuencia cardíaca es inferior a 150. Y no solamente porque no vaya a ser efectiva la cardioversión, sino porque incluso podría ser perjudicial. Corregir una taquicardia compensadora podría empeorar la situación. Así que, ¿cuándo emplearemos la cardioversión eléctrica en urgencias? Ya hemos dicho, en situaciones de inestabilidad, cuando la arritmia sea la responsable, pero también en aquellos pacientes en los que yo preveo que tienen mucho riesgo de inestabilizarse. Y no me refiero solamente a arritmias ventriculares. Cualquier arritmia lo suficientemente rápida y duradera en un paciente frágil, añoso, con comorbilidad, en un paciente con cardiopatía estructural, disfunción sistólica, valvulopatía importante, tiene mucho riesgo de inestabilizarse, con lo cual voy a intentar anticiparme. Pero además también en un paciente simplemente que está sintomático, siempre que yo pienso que puedo tener éxito con la maniobra. Ahora, en este tipo de pacientes prima la seguridad. Así que tendré a mi paciente en ayunas, al menos 2-6 horas en función de lo que haya comido, en un box adecuado para asegurar una correcta monitorización. Le habré informado, tendré un consentimiento, una hiperoxigenación. Necesito 2 accesos venosos comprobados, retiraré cualquier parche de medicación, objetos metálicos y prótesis dentales y estaré preparado para cualquier posible complicación que pueda surgir. Habré comprobado el material y el equipo y las vías. Tengo que estar preparado a una posible hipotensión, bradicardia, desaturación. ¿Por qué no? Tener preparada una atropina, el marcapasos externo a mano. Habré hecho una valoración sobre la vía aérea por si fuera necesario ventilar o intubar. Y en la fibrilación auricular anticoagularé lo antes posible. Ya sabéis que en la fibrilación auricular las guías nos dicen que debemos asegurar que el paciente está anticoagulado y bien anticoagulado, o si no, que la duración de la arritmia sea inferior a 48 horas. Incluso nos dicen que menos de 12 horas si el CHA2-VASc es lo suficientemente importante. En estos pacientes que no cumplen estos criterios, podríamos hacer una cardioversión eléctrica, pero diferida, en consultas externas. ¿Cuándo mejor no utilizar la cardioversión eléctrica? En la fase aguda del ictus, en pacientes tratamientos prolongados con digital, situaciones de hipopotasemia, fibrilaciones lentas,
taquiarritmias sinusales y en situaciones en las que yo pienso que no voy a tener éxito, por ejemplo en fibrilaciones auriculares persistentes, con aurículas izquierdas muy dilatadas, con valvulopatías mitrales severas, que ha tenido una recaída precoz o simplemente porque el paciente lo rechace. ¿Qué ventajas tiene la cardioversión eléctrica frente a la farmacológica? Es rápida y muy efectiva, es segura, es independiente de la cardiopatía estructural y permite hospitalizaciones más cortas. Sin embargo, necesitamos ese tiempo de ayunas, vamos a sedar el paciente puede tener miedo y ya sabemos todos que en urgencias a veces la logística es complicada. Encontrar el tiempo, el box, el personal adecuados en el mismo momento para realizar la cardioversión. Siempre que sea posible, realizaremos una pseudoanalgesia adecuada con fármacos de acción rápida y corta, ajustados a la hemodinamia del paciente. Colocaremos unos parches en situación antero-posterior o antero-lateral, evitando el tejido mamario en la mujer. Hoy en día la mayoría de los dispositivos utilizan una onda bifásica que permite utilizar menor energía y además es más efectivo. Podemos utilizar fármacos antiarrítmicos facilitadores de la cardioversión como amiodarona o procainamida. Así que encenderemos nuestro aparato, daremos al botón de sincro, acordaros bien por el riesgo de fibrilación ventricular. Seleccionaremos la energía adaptada al QRS. Las guías nos dicen que QRS más estrechos necesitan menos energía, QRS más anchos o irregulares necesitan más energía. Y en aquellos pacientes obesos con mayor impedancia también necesitamos mayores energías. ¿Podemos utilizarlo en embarazadas? Podemos utilizarlo, es seguro en cualquier etapa del embarazo. Acordaros de la posición lateral izquierda para evitar el colapso de la cava. Vigilar siempre las causas reversibles. Es segura la heparina de bajo peso. En niños, parches de tamaño adecuado y con energías adecuadas al peso del paciente. Y en aquellos pacientes que tienen un marcapasos o un DAI, aseguraros que el parche está al menos a 8 centímetros de la batería. Y después deberemos interrogar el aparato. Y si no responde, ¿qué podemos hacer? Tenemos hasta 3 intentos, pero siempre intentar en cada intento cambiar algo, aumentar, por ejemplo, la energía, siempre y cuando utilicemos menos de 1 minuto entre descargas. Si no lo hemos hecho, ahora podemos administrar fármacos antiarrítmicos facilitadores, asegurar que estén correctamente colocados los electrodos, incluso plantear un cambio de posición, si estaba en anterolateral, pues en anteroposterior y al revés, asegurar la normopotasemia y sobre todo siempre pensar si hay alguna otra causa que mantiene la arritmia o el shock. Como complicaciones son poco frecuentes, pero nos podemos encontrar fenómenos embólicos infrecuentes si hemos asegurado una correcta anticoagulación, efectos secundarios de los fármacos sedantes, alergias, hipoventilación, depresión miocárdica. Acordaros de que la sincronización inadecuada puede provocar arritmias ventriculares o cualquier otro tipo de arritmias rápidas o lentas, disfunción de ventrículo izquierdo, shock o edema agudo de pulmón e irritación local. Muchas gracias.